Y habíamos visto que siempre en nuestras conversaciones sale el famoso nombre de la casa de Toño. Entonces dijimos, ¿por qué no hacemos un episodio de la casa de Toño? Rodolfo tiene muy buenas referencias, Marco aquí sacó el sacapuntas de investigador y también ahí la verdad que tiraste lápiz. Y la idea es tener más referentes mexicanos, porque siempre nos vamos a las marcas globales y parte de este podcast y para las pymes es poner marcas y casos más cercanos para que entonces ahí tomen lo que les sirva. Y bueno, con esto en mente arrancamos con un poquito de la historia de Casa de Toño. Y de alguna manera empezó como, pues empiezan muchos emprendedores, o sea, un jovencito de 18 años pidiendo dinero prestado, ¿no? De un familiar. Él dejó la universidad, o sea, él, perdón, no quiso seguir estudiando. Dijo, yo quiero poner mi puesto de tacos y a esto me quiero dedicar. O sea, yo creo que el compromiso que tiene un emprendedor, o sea, que realmente está comprometido con ese sueño, es lo que te va abriendo ese camino. O sea, que también vas diciendo, ¿qué necesito para seguir avanzando? ¿No? Porque esta persona no fue a la universidad, ¿no? O sea, se fue formando. O sea, los seres determinados son estas personas que tienen claro un objetivo y de ahí no se mueven, ¿no? Entonces creo que los negocios que prosperan tienen como principio básico el seres que detrás de ellos hay un ser determinado, ¿no? Nada en Casa Toño es casualidad. Todo forma parte de un protocolo, ¿no? El cómo están las mesas, el cómo están ordenados, las distancias entre una mesa y otra, el cómo está puesto el menú, el vidrio que está sobre del menú, el tiempo de cocción de cada uno de los alimentos, por qué no tienen un menú más amplio, el precio, el número de meseros por cada sucursal. Entonces yo creo que la determinación sumada de un orden y de una buena idea son, yo creo que los pilares fundamentales del desarrollo de un negocio para llevarlo más allá de lo que es. En cualquier negocio, el tener un modelo lo hace replicable. Voy a ñoñar aquí para todos los emprendedores y pymes. Diferencia entre proceso y modelo. O sea, el modelo lleva implícito un proceso, ¿no? Lo único que como en las ISOs, como en la ISO 9000 o como en todas estas certificaciones, el centrarte en eso te permite tener una estrategia de marketing que se ve reflejada, que no es de dientes para afuera. Creo que desde mi experiencia, si a mí me preguntaras, cuando el negocio es chico, es pyme, la cabeza, el cerebro, el como yo le he llamado, ¿no? El patriarca, es quien debe de tener las ideas de marketing y otro, el ejecutante. Cuando la cosa crece, sí, cuando empieza a despegar, sí, porque él supo cómo lo hizo. O sea, él supo lo que tuvo que hacer, él supo de qué está hecha la fórmula, de qué está hecho el pozole, cómo son las mesas, cómo les dio la instrucción a los meseros. Él lo sabe todo. Una vez que él haya delegado en un gobierno corporativo, entonces ya el de marketing le va a reportar al CEO. Pero antes de que llegues a esa instancia, el dueño de la creatividad de eso debe ser, otro es un operador. El otro le va a decir cómo operar esa idea. Le va a decir, mira, yo me imagino esto acá, ta. El día que este hombre delegue, porque no hay nadie que sepa mejor cómo fue en su negocio que el que lo creó. Va a llegar una instancia en que tenga que soltarlo, seguro. Pero mientras crece, ¿no? La suelta. No, sí te la compro. Sí, ¿no? Mejor que la tenga el dueño y que la camine con alguien a que se la suelte a alguien que no le importa tanto el negocio. Marco, ¿qué opinas? Y también para regresar a la dirección pues con Marco. Definitivamente, yo, por ejemplo, cuando estuve en mi sueño guajiro de tener los Oxxos de belleza, los que los asesoramos y era alguien que queríamos como hacer franquicias, ¿no? Y nos dijo, mira, la verdad es que tienes que estar pendiente del negocio, porque nosotros hemos visto que cuando no está el franquiciatario supervisando, revisando, bajan las ventas 20-30%. Al inicio sí hace sentido que el dueño tenga mucho peso en marketing. Al final, nadie conoce mejor el negocio, al cliente y la intención original de la marca. Pero el reto es que esa visión no se quede solo en su cabeza.
porque cuando no se convierte en estructura, el negocio empieza a vivir en el desorden, apagando fuegos y resolviendo sobre la marcha. Y justo ahí es una de las grandes diferencias entre los negocios que solo sobreviven y los que realmente logran crecer. Los negocios no prosperan o los negocios no se vuelven más que lo que empiezan siendo por un tema de desorden, ¿no? Y que al final del día lo que es admirable de Casa Toño en términos de marketing es el cómo estructura todo un plan estratégico de desarrollo y de modelo de negocio, ¿no? En el que tenía que tener determinadas características para poder operar, ¿no? Ese es el gran secreto de todas, ¿no? Y la diferencia entre el puesto de tacos, que nunca deja de ser un puesto de tacos, y el puesto de tacos que se convierte en el califa, pues es eso, ¿no? El orden y la estructura que se le da a algo que ellos descubren en su modelo de negocio, ¿no? Cuando se monta un negocio, porque al final del día un anafre en la esquina, igual que un bote de tamales o igual que un puesto de tacos de suadero, son un microemprendimiento y son un startup, ¿no? El tema es el orden con el que la persona que lo lleva lo haga crecer, ¿no? El siguiente nivel de un negocio no llega solo con más ventas, llega cuando el orden empieza a convertirse en estructura. Y para entender cómo se ve eso en la práctica, Marco resumió 8 pilares que ayudan a explicar el crecimiento. Hice un análisis de todo lo que se comenta en redes, en estas reviews de Google y foros, etcétera, y detectamos 5, bueno, en total son 8 lecciones, ¿no? 5 salen directamente de los comentarios de Google y otras 3 de otros foros, ¿no? En total somos 8 y podemos platicar. Las voy a nombrar nada más para tenerlas claras. ¿Cuáles son las claves del éxito y la construcción de marca de pymes? Que algunas ya hemos mencionado. La primera es el servicio, ¿no? La velocidad extrema en que te sirven. La segunda es la relación calidad-precio, value for money, ¿no? La tercera es esto que mencionaste, estandarización y consistencia, que a veces es ese lado de la operación que no es tan sexy cuando se habla de marketing, ¿no? Que ahorita podemos profundizar. Cuarto, también lo que habías dicho, menú especializado y limitado. O sea, menos es más, solo enfocado a algunas cosas. El quinto es, que esto está interesante, el democratización del espacio. Y también por ahí hay un ejercicio de cómo comparan Polanco con Nesa. O sea, tienen una sucursal en Polanco y otra en Nesa, ¿no? La otra es accesibilidad, ¿no? Esto que el precio es accesible y el horario. De hecho, en las 2 sucursales de Polanco y de Nesa, el precio es el mismo. El séptimo es esto que ya habíamos dicho, la ubicación como una estrategia de marketing. O sea, solo me concentro en una ciudad, en ciertas alcaldías, y soy fuerte ahí y sí voy expandiéndome poco a poco, porque sí han llegado, por ejemplo, ya tienen una sucursal en Chimalhuacán o Tecámac, etcétera, ¿no? Y todo esto crea como un branding implícito. Y ahorita que hablabas de los pilares, de los pilares del marketing, Marco, de Casa Toño y su éxito, yo me quería regresar un poco a cuáles son los antipilares. El primero, ¿cuál era? Es atención, o sea, atención rápida. Fíjate, el antipilar sería atención lenta. O sea, aquel empresario cuyo servicio sea torpe o sea lento, ese sería el primer antipilar, lo que no debes de hacer. Sí, o no darle la importancia al cliente. Claro. ¿No? O sea, este tema que a veces hay empresas que no le dan la importancia, o sea, están más enfocadas en la operación, en el producto, en otro tipo de en la distribución tal vez, y no le están dando esa prioridad. Entonces, como también es algo que hace Amazon, ¿no? Que hizo Amazon que creciera, poner al cliente en el centro de la operación. Entonces, eso es luego el error que cometen. A veces ponen el dinero en el centro de la operación, ¿no? Como hemos venido hablando, la caja registradora, chinga su madre, está entrando dinero,
pero no me pregunto, oye, ¿el cliente está contento o qué le interesa o qué realmente, o sea, por ejemplo, este tema de que es que el cliente quiere que lo atienden rápido, ¿no? Ajá, Claro. conozco a mis clientes. Yo tengo empresas que me dicen, facturo tanto y no he tenido una cita con mis 3 principales clientes. ¿Cómo, sabes? Sí, conocer al cliente, o sea, con el menú de Casa Toño está hecho con base en lo que el cliente le pidió. O sea, ¿por qué no en lugar de poner solo quesadillas y sopes, por qué no puso tlayudas? ¿O por qué no puso gorditas? No, pero fíjate que ahí hay un tema. Algo. El otro día justamente no hay desayuno. dijimos, ¿por qué no hay tamales en casa de Toño? Claro. ¿No? Si es un típico. Entonces, vamos a uno de los pilares que ellos tienen, que es consistencia y estandarización. O sea, claro, quieren hacerlo rápido. O sea, volviendo al tema, o sea, atención rápida, producción rápida. Entonces empezamos a decir, no, es que unos tamales, necesitas tiempo, la masa, ponerlos a cocer, bla, bla, bla. O sea, es otro proceso. Entonces, más que una discusión sobre tamales, esto habla de foco, de entender qué sí fortalece tu modelo y qué podría romperlo. Y con esto nos vamos al cierre del programa. Cerrar. No, pues más bien conclusiones. O sea, ustedes, ¿qué podemos concluir de Casa Toño? Yo concluyo rápido, hago una conclusión de un minuto. A mí me parece que su gran secreto está en haber hecho un modelo, como lo digo, un modelo de procesos replicable, ¿no? Que dijo, a ver, aquí está, como dices tú, Marco, la parte más tediosa, hacer un Excel de todo lo que tiene que tener mi empresa, lo que tienes que hacer, lo que no tienes que hacer, lo que tienes que decir, cómo lo tienes que decir, en qué momento lo tienes que decir, cuánto tiene que... O sea, ese modelo así como de ISO 9000, ese es el gran secreto de él, por qué Casa Toño crece y crece cada día. Esa sería mi conclusión. Yo la importancia de las operaciones, ¿no? De la estandarización, cómo el centrarte en eso te permite tener una estrategia de marketing que se ve reflejada, que no es de dientes para afuera, ¿no? Porque sí, no, es evidente. Quieres pulir el vehículo, o sea, el exterior, pero realmente cómo lo estás operando, cómo estás dando. Y ese es el éxito también no solo de empresas como Casa Toño, es como de FEMSA o del mismo Bimbo, ¿no? Que se centran en las operaciones y eso es lo que hace que vaya más allá de la marca. ¿Sabes? Cuando piensas que algo nunca va a morir y Casa Toño, yo digo que mató a Pozzocali con su concepto siendo auténticos, no le copió el mismo concepto de lujo ni nada y se lo comió. Nos despedimos, gracias por escucharnos, nos vemos en la próxima. Marketing Coach.